Ofrezco la palabra al diputado Monsalve hasta por 8 minutos. Señor diputado, tiene usted la palabra. Presidente, muchas gracias. Informarle que hay un acuerdo, así que es probable que me extienda un poco en el tiempo que usted ha mencionado. Agradecer la presencia de los ministros y decir que efectivamente queremos analizar la situación del movimiento estudiantil, la conducta del gobierno y también los desafíos que tiene este Parlamento. Presidente, la oposición ha solicitado esta sesión especial para analizar, debatir, pero sobre todo impulsar o reimpulsar un acuerdo nacional que permita desde las propuestas del movimiento estudiantil y social abrir la puerta a una educación pública de calidad y gratuita como demanda la gran mayoría de Chile. Es tarea del Parlamento que aquí, en este espacio donde debe expresarse la voluntad del pueblo de Chile, efectivamente las demandas de las grandes mayorías sean acogidas y representadas. Es una tarea que está directamente vinculada a la legitimidad, a la confianza y a la representatividad de esta institución del Estado. Desde hace meses se ha levantado con fuerza y con mucha claridad la voz de miles de estudiantes que demandan del gobierno y de quienes gobiernan se tomen decisiones que permitan que el sistema educacional chileno sea más justo y de mayor calidad. La voz de los estudiantes ha sumado la voluntad de la mayoría de los chilenos. Más del 80% de los ciudadanos respalda la demanda del movimiento estudiantil y miles de chilenos han salido a las calles para que el sistema político los escuche y realice los cambios estructurales que se requieren. Ese apoyo mayoritario ha convertido al gobierno en un gobierno de minoría, con respaldos inferiores al 30%, y ha profundizado la crisis de representatividad del sistema político. Nos convoca hoy día la voluntad de insistir ante el gobierno de la necesidad de alcanzar acuerdos que efectivamente recojan las propuestas realizadas por el movimiento estudiantil. Queremos hacer un llamado al gobierno de la derecha chilena para que no insista en la defensa de un sistema educacional basado en el mercado, no insista en defender un sistema fundado en dictadura. Queremos decir que la intransigencia del gobierno y su estrategia de debilitar y dividir el movimiento estudiantil no le hace bien a Chile. Es necesario también, presidente, asumir un mea culpa de la concertación, que durante su gobierno no tuvo la voluntad o el coraje suficiente para realizar cambios profundos al sistema educativo. Pero también decir que cuando hubo voluntad, como fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, que se envió un proyecto que terminaba con el lucro y terminaba totalmente con la selección en la educación básica y media, los parlamentarios de la derecha votaron en contra e impidieron un avance que habría permitido el término del lucro en la educación básica y media. El malestar ciudadano se fundamenta en las profundas desigualdades no resueltas de nuestra sociedad, desigualdades que socavan la democracia y la unidad nacional. Es por esto que en los últimos 5 meses hemos visto la conformación de uno de los movimientos sociales por la educación más masivo que recuerde nuestra historia. No exagero, presidente. Es necesario remontarse a la década del 20 o del 60 o de los años 80 del pasado siglo para encontrar un movimiento social tan amplio y con una crítica tan de fondo a nuestro sistema educativo y más ampliamente a nuestra sociedad y sus injusticias. Se ha dicho correctamente que la educación puede estrechar y disminuir la brecha de desigualdad de una sociedad, pero un sistema educacional construido sobre bases inequitativas también puede reproducir o incluso ampliar las desigualdades de un país. Desde la ya lejana Ley de Instrucción Primaria Obligatoria del año 1920, fuertemente resistida por los sectores conservadores de la época, Chile ha avanzado en ampliar la cobertura de la educación en todos sus niveles. Podemos estar orgullosos de ellos, presidente, pero hoy tenemos problemas de una muy desigual distribución de la calidad educativa, de segregación escolar, de poco financiamiento, de desregulación del sistema, de debilitamiento de la educación pública, como lo han señalado correctamente el movimiento estudiantil y el movimiento social por la educación. Se trata de problemas derivados de la arquitectura misma de nuestro sistema, de problemas estructurales y no de situaciones puntuales o acotadas que puedan ser abordadas al margen de un cambio global del actual modelo educativo. El sistema creado en dictadura, basado en el mercado y la competencia, ha fracasado, presidente, y la crisis generada a partir de la falta de calidad y equidad está instalada en la sociedad chilena. En Chile es el nivel socioeconómico de las familias y no la capacidad de los niños y jóvenes lo que determina el resultado educacional. Tenemos un 60% de los menores de 6 años que no tienen oportunidad de educación preescolar. La enseñanza básica y media está total y absolutamente segregada. En el 40% más pobre de la población, el 80% de los niños está matriculado en establecimientos municipales. En el estrato socioeconómico medio alto, el 80% de los niños está matriculado en establecimientos particulares subvencionados.
Y en las familias de más alto ingreso, el 93% de los niños están en colegios particulares pagados. Esto constituye un verdadero apartheid, ya no por color de piel, sino por la cantidad de dinero que hay en el bolsillo de las familias, y esto resulta vergonzoso para la sociedad chilena. La cobertura de la educación superior también está segregada. En el 20% más rico, la cobertura de educación superior para los jóvenes de 18 a 24 años llega al 80%. Y en el caso del 40% más pobre, esa cobertura en los jóvenes de 18 a 24 años solo llega al 20%. Los jóvenes que egresan de la educación superior lo hacen con deudas en promedio de 20 millones de pesos. Sabemos que Chile se ha convertido en uno de los países que menos aporta a la educación superior. Es por esto que los últimos informes de la OCDE y de otros organismos internacionales han situado a Chile entre los países en que las familias realizan uno de los mayores gastos de educación en el mundo, en donde el aporte del Estado es uno de los más bajos y el que ocupa uno de los últimos lugares en materia de integración social de las escuelas. Nuestros resultados en las pruebas internacionales han mejorado levemente el lenguaje, no así en matemáticas, reproduciéndose nuevamente las condiciones de desigualdad social en dichos resultados. Por otra parte, se ha conducido a miles de jóvenes y también a miles de familias a un endeudamiento que muchas veces no se condice con la empleabilidad de las carreras que siguen. Es normal, presidente, que los países debatan de manera permanente sobre educación, sobre los valores y los modelos que están allí, en juego. No lo es, en cambio, que un gobierno no quiera escuchar ni modificar ninguna de sus posiciones, luego de una expresión tan masiva a favor de un cambio en educación. Lo dice la calle y también lo dicen las encuestas. 70% de rechazo al gobierno que preside el presidente Sebastián Piñera. 3 de cada 10 chilenos que votaron por el presidente Piñera hoy día están arrepentidos. 37% de la población cree que el gobierno no quiere solucionar el conflicto estudiantil. 37% cree que en realidad le quiere doblar la mano al gobierno, y el 70% de los ciudadanos cree que este gobierno es un gobierno de los empresarios, y su conducta reafirma la opinión de los ciudadanos. El Parlamento, entonces, presidente, tiene el deber de acoger esta demanda que viene de la sociedad y darle un cauce y ojalá intentar construir acuerdos y mayoría a favor de un cambio profundo en la educación. A nuestro juicio, el eje de la reforma educacional que el país demanda es la reconstrucción y fortalecimiento de un sistema de educación pública en todos los niveles que constituya la columna vertebral de nuestro sistema educativo. Esa es la educación pública donde una sociedad dice cuáles son los estándares de calidad y equidad que espera haber realizado para el conjunto de la sociedad. En este marco, abogamos por el fin de la municipalización y su reemplazo por un Servicio Nacional de Educación descentralizado, dependiente del Ministerio de Educación, el término del sistema de financiamiento compartido, la eliminación de todo sistema de selección escolar, el fin de cualquier forma directa o indirecta de lucro con recursos públicos y una política activa del Estado de apoyo a las escuelas públicas para favorecer su calidad y la recuperación de su matrícula. Queremos rechazar el discurso del gobierno respecto a la gratuidad, que ha querido instalar en el debate el sentido de que avanzar en la gratuidad es beneficiar a los más ricos. Quiero decir, presidente, que el séptimo decil, el 10% de las familias chilenas que están entre el 60 y el 70% de menores ingresos tiene ingresos por 530.000 pesos, ingreso promedio de familia, y que el octavo decil tiene ingresos promedio por 650.000 pesos. Y el arancel promedio de una carrera de educación superior son 300.000 pesos. La verdad es que el gobierno le quiere negar a las familias de clase media la posibilidad de que sus hijos puedan acceder a la educación superior en forma gratuita. Y la verdad es que cuando se habla de terminar con el saqueo, yo quiero preguntar aquí, presidente, a través suyo a los ministros, si efectivamente estamos disponibles, y el gobierno está disponible, ya que está el ministro de Hacienda aquí, a través suyo, presidente, a terminar efectivamente con el saqueo que se produce a través de un sistema tributario regresivo. Quiero decir que las empresas chilenas son una de las empresas que menos impuestos pagan en el mundo y que desde el punto de vista de la tributación minera, entre el 2005 y el 2009, la gran minería privada ha tenido ganancias por 40.000 millones de pesos y tiene rentabilidad sobre patrimonio del 80%, lo cual, la verdad, constituye un escándalo. Señor presidente, por último, quisiera expresar en mi nombre y de la bancada del Partido Socialista la preocupación por la represión que se ha ejercido sobre el movimiento estudiantil y por el intento de criminalizar su legítima protesta social. El gobierno y el Ministerio del Interior cometen un grave error cuando intentan transformar un problema social real en un tema de orden público. En este contexto, la denominada ley antitoma o ley maldita, como han denominado los dirigentes estudiantiles, no hace sino intentar generar un espacio de indiferenciación entre acciones delictivas y violentas condenables
con acciones de protesta que nacen de problemas sociales reales, de desigualdad e injusticia que viven diariamente los ciudadanos. Llamamos al Gobierno a enfrentar los problemas sociales y el actual conflicto educacional con las herramientas de la política y la democracia, y no de la represión o estigmatización de los estudiantes y sus familias que hoy protestan. Por último, señor presidente, es necesario que el Parlamento asuma la responsabilidad como la institución llamada a representar las demandas de la sociedad y de abrir un cauce a un prolongado conflicto que exige de nosotros generosidad, audacia y capacidad de acuerdo. Sinceramente, espero que el Parlamento sepa acoger este llamado. Creo que escuchar estas demandas representa la oportunidad histórica de probar que efectivamente los valores que fundaron nuestra nación, los valores de justicia, de igualdad, de libertad, están hoy día plenamente vigentes. Muchas gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Monsalve. Restan 4 minutos con 29 segundos. Diputado Accorsi. Diputado Accorsi. Diputado señor Accorsi. Va a hablar la diputada Girardi detrás suyo, si fuera posible. Le agradezco. Diputada Girardi.